Hoy voy a hablarles sobre el tema viviendo la libertad que Cristo nos ha dado. El apóstol San Pablo, hablando a los Gálatas en el capítulo 5, el verso 1, les dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a estar sujetos al yugo de servidumbre. Nuestro tema, como ya lo anunciamos, es el siguiente: viviendo la libertad que Cristo nos ha dado. Vamos a decirle al Señor que bendiga esta palabra en los corazones de cada persona en sintonía del programa. Dios, muchas gracias por permitirnos la vida, la oportunidad también de oír esta palabra. Permite que trabaje en el corazón, en la vida, en el interior de cada persona. Gracias, Jesús. Amén y amén. En este pasaje se destacan algunos verbos y es saludable, prudente, necesario, muy importante analizarlos, escudriñar las Escrituras desde ese punto de vista, no solamente del punto de vista espiritual. Aparecen primero el verbo hacer, el verbo volver y las palabras firmes. También la palabra libertad, yugo y esclavitud. Pero los verbos son lo más importante a considerar porque son los que indican la acción, los que llevan la palabra, el valor, el poder en sí para hacer sentido a lo que estamos viendo en esta escritura, en esta palabra. Esto es admirable y maravilloso si lo consideramos y lo tratamos con mucha cautela, con mucha atención y con mucho cuidado. Esto nos lleva hasta el Edén y nos conecta con el primer hombre, quien cayó en desgracia y quedó esclavizado por Satanás, quien es el Dios de este siglo. El apóstol San Pablo, hablándole a los Corintios en su capítulo 4, el verso 4, les dice que el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. La esclavitud es triste, dolorosa, lamentable y trágica, porque hay en ello toda clase de cosas menos felicidad. Todo uno puede encontrar en lo que es esclavitud menos libertad, placer, gozo, alegría. Se encuentra todo lo opuesto, lo contrario: tristeza, dolor, ignorancia y tanto más que puede encontrarse analizando, examinando con cuidado esta palabra. En primer lugar, la esclavitud es en las personas, en las diferentes etapas del ser humano, se ve, se palpa, se siente, se puede observar la tristeza, el dolor, el impacto, la imagen, el poder que esto está causando. José, a los 17 años de edad, fue llevado cautivo, llevado como esclavo en calidad de prisionero a Egipto, lo cual había sido vendido por sus propios hermanos. Había pasado largos 13 años de sufrimiento y privacidad en la cárcel en Egipto. Primero cayó en la casa del Potifar, uno de los principales siervos del faraón, pero más tarde, provocado por la misma esposa de el Potifar, él, guardándose para Dios, sacando a relucir sus valores de persona temerosa de Dios, rehusó las insinuaciones y todos los
ataques del enemigo, y esa fue la razón que lo llevó a la prisión, a la cárcel. Sin embargo, en la cárcel Dios estaba con José, porque la Escritura, la santa palabra de Dios, así lo dice, que en todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Dios estaba con José de tal forma que cuando llegó a la casa del Potifar, la casa del Potifar prosperó, fue bendecida. Cuando José cayó en la prisión, los presos fijaron sus ojos, sus esperanzas en José, porque lo veían un personaje totalmente diferente al resto de la gente regular y común. Dios bendijo a José y se hizo rodear por todos los presos y vino a ser un líder marcado, notable en la cárcel. Cada persona de los que estaban alrededor de José veían en él algo diferente, y Dios estaba con José y comenzó a bendecir, interpretando sueños, ayudando, consolando, fortaleciendo a toda persona que estaba esclava allí en Egipto. 13 largos años le llevó de sufrimiento y de privacidad a José en la cárcel, pero estaba a pesar de el anonimato, donde nadie pudiera en el exterior, fuera de la cárcel, darse cuenta que había un hombre injustamente castigado, pero Dios estaba viendo y vigilando por la vida de su siervo. Dios lo sacó del anonimato y lo exaltó a una posición de dignidad que ningún miembro de la nación podía tener, ni gozaba, ni disfrutaba. Pero José vino a ser el primer ministro de la nación egipcia, después de que Dios había sacado a José de la cárcel, lo sacó para engrandecerlo y bendecirlo por la fidelidad. Las Escrituras dicen que la fidelidad hará posible al creyente, al cristiano, al creyente en Cristo, que pueda ir al cielo. Por la fidelidad, cada persona ha logrado una posición de dignidad, y la mayor cosa será cuando entre la presencia del Señor, diciendo Jesús mismo: venid benditos de mi Padre, si en lo muy poquito fuisteis o fueron fieles, en lo mucho yo les pondré. Y así es que la palabra se cumple, las que son fieles. La Escritura declara, hablando primero de Samuel, el capítulo 2, el verso 30, yo honro a los que me honran, y los que me tienen en poco serán tenidos por poca cosa. Con ello José logró introducir a su familia, quienes gozaron de lo mejor de la tierra de Egipto cuando llegaron bendecidos por Dios a través de José. Pero con el tiempo cayeron en desgracia y esclavitud también su familia. Por descuidar la libertad que gozaban, cayeron esclavos otra vez en manos de un faraón que no conocía a José. Se levantó, dice la Escritura, y él era totalmente diferente, que no conocía quién era el Dios verdadero. Dios los había libertado y salvado de una hambruna tremenda, una situación crítica, dolorosa, que había estado por tiempo, por 7 largos años, habían sufrido una crisis, una economía espantosa, pero Dios honra a los que le honran y los tiene en alto, pero los que no honran a Dios sufren consecuencias. Ahora, preguntamos, ¿por qué Dios permitió que los oprimieran en Egipto? ¿Por qué no se estaban comportando como simiente prometida, simple y sencillamente? Porque no estaban conectados con el Dios Todopoderoso, por eso estaban totalmente desconectados, y Dios permitió estas cosas para que no se perdiera su alma preciosa.
las cosas que nos suceden. A veces no es cuestión de lamentarse por ellas, es asunto de examinar por qué nos vienen, nos pasan y nos vienen situaciones y crisis. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a reflexionar y ver las cosas de dónde vienen su raíz. Su pueblo escogido estaba ahora otra vez en manos del enemigo, siendo atormentados, menospreciados, ridiculizados, avergonzados y humillados, esclavizados. La familia de Jacob estaba a punto de perder su identidad piadosa. Ellos no estaban llevando vidas limpias, no estaban protegiendo y protegiéndose también la pureza de la familia piadosa que era Dios, hablando y tratando de mantener a una familia especial para Él. Él había dicho: ustedes van a ser para mí mi especial tesoro. De hecho, ya lo son. Este pueblo se ve en dos formas afectado, este proceso, esta situación, esta crisis. Podemos verla, analizarla desde dos puntos de vista. El primero puede verse de tal forma con claridad como la Escritura lo establece. Primero, porque estaba el deterioro moral dentro de la familia de los hijos que estaban llevando vidas inmorales, violentas, anárquicas, desordenadas, en una forma totalmente sin control. En segundo lugar, la familia estaba inmersa, sumergida en la mundanalidad. Estaban siguiendo el estilo de vida de los pueblos que los rodeaban, los cananeos y otros pueblos, quienes practicaban toda clase de impureza, eran depravados, degenerados, y esto Dios no puede aprobarlo, jamás, nunca lo va a aprobar ni aceptar. Ellos estaban rodeados de gente impía. Israel trágicamente se sintió atraído por los lujos, por las oropeles de la vida, por las cosas que aparentan algo tan atractivo, pero realmente no tienen valor alguno. Las prácticas inmorales de sus vecinos eran depravadas, degradantes, eran horribles y eran despreciadas a los ojos de Dios, como lo es en el tiempo presente. Las personas que no conocen a Dios, que practican todo tipo de desorden, todo tipo de pecado abiertamente, Dios no está siendo honrado y no puede bendecir a una persona en este estado de cosas. Ellos estaban apostatando, porque estaban adaptándose y sumergiéndose en el estilo de vida de esas naciones. El apóstol San Pablo habla en Romanos el capítulo 12, el versículo 1 hacia abajo, y dice: así que, hermanos, no se conformen, dice, a las cosas de este mundo, antes transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis experimentar la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Tres son los niveles que se marcan aquí cuando uno se preocupa y quiere hacer las cosas a la manera de Dios y no a la forma nuestra que pareciera ser la mejor. La Biblia declara, hablando el proverbista: hay caminos que al hombre, en su opinión, son caminos buenos, correctos, pero al final resultan siendo caminos de muerte. El pueblo del Señor fácilmente podía haber perdido su identidad distintiva como nación, como pueblo de Dios. Israel estuvo a punto de perderse como nación. Dios se dispuso a salvar y preservar a su pueblo a fin de cumplir sus propósitos con ello, y para ello usó tres cosas muy importantes. La primera de ellas es, primero, Dios tomó uno de los hijos de Jacob y lo levantó como gobernador en Egipto,
como segundo después del faraón. Eso lo dice la Escritura en el libro del Génesis, el capítulo 41, el verso 7 hasta el verso 44, da una serie de cosas de valor alto, y esto es lo que nos da base para seguir analizando estas cosas. En segundo lugar, Dios hizo que toda la familia como nación se alejaran de la tentación e influencia mundana de los cananeos. Los cananeos fueron los primeros pueblos que practicaron toda clase de depravación, homosexualidad, lesbianismo, incesto y tantos pecados horribles que son desagradables y que provocan la ira de Dios. Y por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: cuando vayas y yo te lleve y te introduzca en la tierra que te voy a plantar para que vivas y la disfrutes, no te mezcles, no practiques, no hagas lo que hacen las naciones, no vivas conforme al estilo de los pueblos. Simplemente vive diferente. Y eso a ustedes y a mí también el Señor nos dice que debemos vivir en forma que agrade a Dios y no conforme el mundo vive y practica la vida desordenada. Dios usó una hambruna para llevarlos hasta Egipto, y eso se ve en el capítulo 41 de Génesis, en su versículo 56. En tercer lugar, Dios colocó a la familia junto a los egipcios, pueblo que los consideraba abominables, totalmente inaceptables, un pueblo que no tendría nada que ver con ellos, ni quería saber nada de ellos, pero Dios proveyó, preparó el terreno e hizo que los egipcios mismos los ubicaran al pueblo de Israel en lo mejor de la tierra, una parte llamada Gosén, que era lo más fértil, lo más bello, lo más maravilloso y productivo. Ahí Dios permitió que los llevaran. No es porque el faraón lo quisiera así, es porque Dios estaba tras todo esto. Y Dios bendice a la persona, al pueblo, a la región, a la nación, al estado, al grupo, a la sociedad, a la organización, qué sé yo, cuando ésta se somete y vive para Dios. De esta manera, el mezclarse en matrimonios con ellos, con los pueblos paganos, era muy remota la idea. Sin embargo, el pueblo provocó, ellos descuidaron y llevaron sus vidas hasta al borde del peligro, y esto es lo que Dios nos está tratando de evitar, advirtiéndonos vez tras vez. Ellos comenzaron a identificarse con estos pueblos. El pueblo estaría aislado, obligado a vivir en el distrito exclusivo de Gosén, la tierra que geográficamente se encuentra en la fértil media luna, donde las escrituras hablan que Dios llevó porque era lo más próspero, lo más bendecido de la tierra. Ahora bien, observemos dos elementos significativos acerca de la libertad de nosotros como pueblo, como iglesia, como creyentes. Primero, Dios comienza a intervenir con Israel antes que vinieran las aflicciones. Lo mismo con la iglesia, con el pueblo que le sirve al Señor, el Israel del tiempo presente. En segundo lugar, cada uno de los miembros de la familia de Jacob fueron a Egipto. Dios siempre libera y salva a su pueblo, no importa la circunstancia, no importa la situación, no importa la crisis, no importa lo que estén pasando, Dios tiene cuidado. Él dice, Isaías 41:10, no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero tenemos que pensar cuán malas sean las circunstancias, Dios está ahí. Dios
con brazos abiertos, está diciendo: con amor eterno te he amado. Por tanto te soporté y te prolongué mi misericordia. No importa cuán severo sea el dolor que esté pasando la persona, el pueblo o el grupo, la persecución, la presión, las crisis, etcétera, qué sé yo. No importa cuán espantosa sea la noticia que recibamos, Dios dice: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, porque contigo estoy yo, dice Jehová, cual poderoso gigante para librarte. Dios cuida de nosotros. Él nos librará y salvará de las profundidades del pecado y de la misma muerte. Dios también nos librará de las crisis y las pruebas de la vida misma, sin importar cuán profundo sea y dolorosa la situación y el estado en que se encuentra la persona, etc. Samuel dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Segundo de Samuel 22:2. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará de mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes, dice el salmista en el Salmo 40, el verso 17. Pues tú has librado, dice, mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Así lo declara el Salmo que David escribe, 116, el verso 8 y el verso 9. A la mente natural, Egipto sería el último lugar que una persona escogería para refugiarse. No obstante, era el lugar de Dios para su pueblo, porque Dios tiene en cada cosa que Él permite, tiene un propósito, tiene algo mejor que lo que vemos, porque la Escritura declara: el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, la profundidad de lo que hay dentro del corazón. La gente ve lo externo, la gente ve lo humano, pero Dios está viendo las profundidades del corazón mismo. Qué maravilloso es pensar en ello. Demasiadas personas han abandonado el camino de Dios y se han sumergido en la mundanalidad y han sufrido el deterioro moral. El desconectarse de Dios es trágico y es doloroso. El salmista dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Salmo 18:30. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dice el Salmo 145, el verso 17. Pablo, cuando escribió y dirigió esta epístola a los Gálatas, estaba observando en muchos de ellos que no estaban firmes en la Escritura, en la libertad cristiana. Por eso les escribe que esta palabra tienen que hacerla propia, apropiarse de ella, tomarla, encarnarse en ella. Porque están tan arraigados en el judaísmo que no disfrutaban de la vida cristiana en toda la expresión, en toda la extensión de la palabra. La vida cristiana no es una religión, es más bien una relación que se vive día a día con Cristo. Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo, y ya no vivo yo, dice, más bien Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo, mis amigos y mis hermanos, en este preciso momento
¿Qué vas a hacer, amigo? Dios te está dando la oportunidad para librarte, darte libertad de la esclavitud, en donde has estado cautivo por el pecado, por vicios, por tantas cosas que te han dominado. Puede ser el licor, las drogas, el cigarrillo o cualquier otra situación, el sexo sin control, el sexo desordenado. Dios te ofrece perdón por tus muchos pecados y te ofrece liberación desde aquí para que vayas a gozar en la eternidad. ¿Quieres hacerlo? Dile: Señor Jesús, te abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados y espero que tú traigas paz a mi alma. Hoy y siempre te adoraré y reconoceré tu soberanía. Gracias, hoy y siempre. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, que has oído esta palabra, y si le has abierto el corazón, te felicito porque has encontrado lo más grande, la libertad que Cristo te ofrece. Que Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión. Esperamos compartir esta palabra muy pronto.